Ministerio Pentecostés Río de Vida presenta su programa Dunamis, Obras Poderosas de Dios. Un programa bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Mantente en sintonía, porque seguramente Dios traerá un milagro a tu vida. Dunamis, Obras Poderosas de Dios. Verse 6 and 4. ¿Y quién se sabe el libro o el libro de Job? Who knows about the book of Job? Que es un libro muy extenso That's a very long book, y profundo. very deep. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Entre los cuales también Satanás. Also came among them Satan. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? And the Lord said to Satan, from where do you come? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. So Satan answered the Lord and said, from going forward on the earth and from walking back and forth on it. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? ¿No le has cercado alrededor a él y a sus casas y a todo lo que tiene? Have you not made a hedge around him, around his household and around all that he has? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto tus bienes han aumentado sobre la tierra. You have blessed the work of his hands, and the possessions have increased in his land. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he'll surely curse you to your face. Dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power, only do not lay hands on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Y sigue la historia en el capítulo 2, que The story keeps on going on chapter 2. Satanás fue a probar a Job otra vez y no pudo hacerlo caer, y otras veces viene a Jehová y le dice esto. And we see in chapter 2 that Satan tempts Job, and he couldn't make him fall, and comes to the Lord once again. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: And the Lord said to Satan, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara su causa? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, and there's none like him on earth, blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast in his integrity, although you incited me against him to destroy him without a cause. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: So Satan
Satan answered the Lord and said, piel por piel, todo lo que el hombre tiene para dar por su vida. skin for skin, yes, all that man has, he will give for his life. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and you will see surely curse you to your face. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. And the Lord said to Satan, behold, he's in your hand, but spare his life. Gloria a Dios. Vamos ahora, incline sus rostros. Padre bendito, te damos gracias por este momento de estar delante de tu presencia, de poder escuchar, mi Señor, escudriñar tu palabra en este día. Te damos gracias, mi Señor, porque aún tienes misericordia, que tu gracia, mi Señor, está con nosotros todavía, Padre bendito. Y así, mi Señor, me conviene ante ti, Padre bendito, que sea tu palabra, mi Señor, dirigiendo mis labios, Padre bendito, para poder exponerle, mi Señor, a tus hijos lo que traes hoy, Padre bendito. Te damos gracias, mi Señor, Padre bendito, que sea tu mano poderosa, Padre de la gloria, en este momento, tocando cada vida, mi Señor. Te damos gracias, amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Y en este día le quiero exponer, On this day, I want to speak. ¿cuál es su armadura que tiene puesta en este día? What is the armor that you have on today? Y le quiero dar un ejemplo que me vino a tocar esta semana. And I want to give you an example that came and touched me this week. Y es un ejemplo bien particular que no sabía que iba a traerla hasta después de esta semana. And it's a very particular situation that I didn't know I was going to bring until this week. Y le quiero explicar un poco de este ejemplo que traigo. Y si me equivoco en unas partes, porque voy a explicar lo que trae un carro o cómo está estructurado. And I'm going to be explaining how a car works and how it's structured. Porque el carro tiene ciertas partes exteriores, intermedio y interiores. A car has exterior parts, intermediate parts, and interior parts. Y yo sé que no soy una experta en carros, pero les voy a tratar de explicar, y si no me sé los nombres de las partes de los carros. And I'm going to try to explain, and forgive me if I don't know many of the parts of the car. Pero el carro de afuera, lo exterior se mira hermoso, se mira bien shiny, brilloso, tiene las mejores partes y se mira de chulada de afuera todos los carros, ¿verdad? The cars look nice and shiny from the outside. On the exterior, they look very nice and shiny. Y las partes de afuera tienen su propósito cada parte, ¿verdad? The outside parts, they have their own purpose, right? Así como las partes entre medio del carro tienen sus propósitos, que es el esqueleto. So also the parts intermediate to the car form the skeleton of it. Que el esqueleto del carro viene a formarlo más fuerte de adentro, así cuando viene algo lo trata de penetrar, no se siente. The skeleton of the car also forms an important part to where if anything hits it, it won't get damaged as much. Y lo interior es más para ser confortable, para hacer el carro manejar, para que eso lo de adentro hace que el carro se mueva, se prenda, se parquee, reversa y ya sabes lo demás. And the interior is for comfort, to turn it on, to drive, and you know the rest. Y el propósito de lo de afuera, le voy a explicar un poco más, es cuando, por ejemplo, si viene algo y le pega, no daña lo de adentro. The purpose of what's outside is for when it gets hit, it won't damage what's inside. Porque aparte del propósito del carro de transportar a la gente, tiene otro propósito también para proteger cuando uno lo está manejando. Because besides transportation, it also serves another purpose, also has protection as you're driving. Y los construyeron una forma que si le pegan de afuera está bien lo que está dentro y no muere al instante. And they're built in a way that if something hits it, whatever's inside is safe and it won't die.
Por ejemplo, esta semana, sí fue esta semana que me chocaron el carro, algunas personas sabían. Y se me hizo interesante y dije, wow, no estuve adentro, estaba parqueado, gracias a Dios que no había nadie adentro. This week, a person hit my car, and thank God I wasn't driving. There was nobody inside the car. Y nosotros solo oímos el golpe fuerte y una explosión. We only heard a strong hit and a great explosion. Y salimos afuera y vimos que el carro de atrás estaba todo destrozado. We saw the car in front and back, it was destroyed. Y solo examinaba y lo miraba y decía, wow, qué fuerte fue ese golpe que hizo que la llanta y el rim explotara y se quebraran. I said, what a strong hit. It made the tire break and the tire explode. Y no entendía y decía, Dios, no cuestionaba a Dios, solo como decir preguntas al aire. I wasn't questioning God, but I had questions. ¿Por qué pasan estas ciertas cosas? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? I said, why do certain things happen? What do you want to show me? Porque hay a veces que uno cuando suceden cosas y les penetra y les duele por las cosas que pasan, dicen, oh, fue el diablo, y siempre andan peleando con el diablo y a veces culpan a Dios. Because there's many times that situations happen that hurt and we blame the devil and Y lo examinaba y le decía a mi esposo, mira, el golpe fue fuerte, ¿tú piensas que dañó las partes interiores? And I was asking my husband, look, it was a pretty strong hit. Do you think it damaged anything on the interior? Y pues nosotros de afuera no podemos ver lo dañado de adentro, y solo de afuera las partes hermosas del carro se miraban bien golpeadas, quebradas, partes por todos lados. And from the outside, you can't really see what's damaged on the inside. You just see the beautiful parts outside destroyed. Y el siguiente día la grúa vino, se los llevó la aseguranza, esperé el estimado y yo todavía decía, man, yo dependía de este carro para transportarme con mis hijos. And next day, we waited for the tow truck. The tow truck took it, and I was saying, man, I depended on that car for transportation for me and my children. Y carnalmente me dolió un poco el golpe del carro. And in the flesh, it hurt a little bit that the car had been hit. Y la razón es porque como yo siempre desde los 20 años he trabajado y me he esforzado por comprarme mis cosas y pagar mis propias cosas. And it's because since I was 20, I've been working and paying for my own stuff. Y fue mi primer carro grande que yo agarré y verlo así chocado tan feo me dolió un poquito. And being that it was my first car, seeing it get hit, it hurt a little. Y yo, ok, pues bien, está bien. I was like, God, voy a depender en ti. No sé qué va a pasar, Dios, pero yo me voy a ir a la iglesia con mis hijos el domingo. I said, God, I'm going to depend on you. I don't know how I'm going to do it, but I'm going to church on Sunday. Y le dije, Dios, I don't know, pero tú me vas a poner esa silla, no sé cómo la vamos a hacer, pero no tengo dinero, pero tú solo sabes cómo voy a ir a la iglesia. Si me tengo que ir en el bus, me voy a ir en el bus con mis hijos para llegar a la iglesia. And I said, I don't know how I'm going to do it. I don't have no money, but I have to take the bus to go to church with my children. I'm going to take the bus. Y entonces llegó el estimado y resulta que las partes interiores del carro, lo que es la suspensión y el axle, no sé cómo se dice en español, fueron demasiadas dañadas que se las tuvieron que reemplazar. So in the interior, the suspension and the axles were damaged and they had to replace them. Lo que es casi lo que estaba diciendo en el principio, que es forma el esqueleto del carro del interior. What I was saying, the parts that form the skeleton on the interior of the car. Y sigue la lista de las cosas que le iban a reparar de lo adentro que fue dañado y que fue tan pues el estimado enseña qué tan fuerte el impacto fue. And the list went on of the parts that needed to be swapped because of the impact and how hard it was. Y mi mente sigue rodando esto, lo del carro no porque soy vanadosa, lo que me gusta, los materiales, es solo porque me causaba curiosidad verlo, porque no sé mucho de carros y
Y Dios me comenzó a abrir la mente lo del carro. I started thinking about all the things that it needed, and I would just think about it, and God started opening up my mind about the things in the car. A lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha formado, que es sus hijos, el humano. To what God has formed, which is humans. Y el humano está casi formado casi de la misma manera, que lo exterior, la piel, la carne, la belleza. Are formed also the same as flesh, the skin, the beauty. Es lo hermoso que vemos afuera, ¿verdad? It's the beauty that we see on the outside. Y adentro de la piel y la carne hay huesos. And underneath the skin and the flesh, there's bones. ¿Y los huesos qué hacen? What do the bones do? Protegen lo interior, They lo más protect importante, the interior, what's most important. que es el cerebro, el corazón, los Which is the brain, órganos, the heart, the organs, los pulmones, que son importantes también, the lungs also las that are venas, que protege veins. también. that it protects. Y dije, ¿qué quieres que Dios, qué me estás enseñando aquí? ¿Por qué estamos comparando un carro con la estructura con la manera estructural de un humano? I said, why are we comparing the structure of the car with the structure of the human body? ¿Y cuál es el propósito que me estás exponiendo esto? And what's the purpose of you exposing this? Porque el exterior, el mundo lo puede golpear y golpear y golpear, pero no te puede matar. The exterior, the world could beat on it, but it cannot kill you. Y puede tratar de tumbarte, puede tratar de hacerte lo que sea. It could try to drop you and try to do whatever it wants. Y puede tratar de formarte de otra manera, de lo afuera puede cambiar tu parecer, pero lo de adentro no cambia. It could rearrange you, change the exterior, but it cannot do anything inside. Pero algo muy curioso que Dios me fue llevando al libro de Job que acabamos de leer. But it was something curious because God took me to the book of Job, which we just read. Y decía, ¿por qué me llevas a esta escritura si estoy hablando de una estructura de un carro, de cómo son formados y el cuerpo cómo es formado? Y me enseñó esto. Why do you bring me to the book where it's speaking about the car and how it's structured, and it brought me to this? Porque la historia de Job habla que Satanás fue a pedirle a Jehová que fuera probado, que probara su fe. Because in the book of Job, Satan asked that Job be tested in his faith. Y retó a Jehová y le dijo, mira, ¿será cierto que ese es tu hijo escogido, este es tu hijo único que es fiel a ti? And he said, let's see if it's true, if that's your faithful son, if he loves you. Y vimos que en la primera parte Satanás fue y zarandeó a Job. The first part, we see how the devil comes and does things to Job. Pero primero le tuvo que pedir permiso a Jehová. But first, he had to ask the Lord. Y Jehová dijo, ok, está bien, pero no puedes tocar su vida, lo interior. And he said, okay, it's fine, but you can't touch his life, what's inside. Porque el interior es lo más importante. Because what's inside is what's most important. ¿O será que lo exterior para usted es lo más Or importante? could it be that the exterior for you is the most important? Porque los podemos maquillar, los podemos Because pintar we el can put on pelo, makeup. los podemos cortar el Dye pelo, your hair, cut your hair. los podemos poner las ropas más You could finas, buy the best clothes, pero ¿qué hay en lo interior? but what's inside? Y así como explica en el capítulo 2, And then when it explains in chapter 2, que como Satanás no pudo la primera vez matarlo o hacerlo caer, destroy him the first time or make him fall. vino otra vez a Jehová y se presentó, le dijo, mira, He came to the Lord once again and said, como no pudo con su familia porque varias de sus familias murieron, since he couldn't with his family because many of his family died. le dijo, mira, este tiene riquezas, tiene Look, de he has todo, riches, he has everything. tiene ganados, He has flocks. está de lujo el Señor, dice. He's living in luxury. Y le dijo, mira, si le quito esto
O si, He said, look, but if I take this, y dice en el versículo 2, and verse 2 says, dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, and then Satan said, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dar para su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. So Satan answered and said, skin for skin, yes, all that a man has he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bones and his flesh, and we surely see, he'll curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. Y Jehová le puso reglas a Satanás. And the Lord put rules for Satan. Le dijo, tocarás huesos y carne, You'll touch flesh and bones, pero guardarás su vida. but you'll spare his life. Puede venir los golpes de la vida a pegarte en tus huesos, en tu carne, The pains of life may come and hit your body, hit your skin, pero no pueden tocar tu interior, tu vida, tu espíritu. cannot touch your interior, your spirit, your soul. Te pueden venir a tratar de tumbar, de pegarte, de hacerte lo que sea en este mundo, They could try to come hit you and do whatever they want here in this world. pero Dios nunca va a permitir que venga a tocar a tu vida. But God's never going to let them come and touch your life. Si tú eres un hombre o mujer fiel de Dios. If you're a man or a woman that's faithful to God. Y dice que Satanás, dice en el 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jacob con una sarna maligna. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. Y sabemos que lo exterior fácilmente se puede golpear, se puede moretear. And we know that the exterior is easy to get beat on and get bruised. Y esa es la armadura que tiene para lo exterior el humano. And that's the armor that humans have in the exterior. Y después de la piel vienen los huesos. And after the skin, there's bones. Y los huesos es lo que mantiene la estructura del humano parado y firme para que no se pueda caer de un lado a otro. And bones is what's the structure that keeps man standing so it won't fall and topple over. Y lo interior ya es más vamos espiritualmente, lo emocional. And the interior is the spiritual, the emotional. Y vemos que sigue la historia de Job. And we see that the story of Job keeps going. Que Satanás fue siguiendo tratando con él, tratar que blasfeme de Dios, que tratar de que siga maldiciendo a He Dios. kept on trying to tempt him to curse God, Pero él se mantenió firme. but he would remain firm. Él no blasfemó contra Dios, He did not blaspheme against the Lord. no murmuró contra Dios, He did not grumble against the Lord. no maldició He did not curse. y no se enojó en el proceso. And he didn't get angry in the Y process. el proceso de Job fue tan pesado. The process of Job was so Imagínese tener una enfermedad exterior que le salga llagas having a sickness in your body where you have boils y no tener a familiares, no tener a nadie que los ayude. and not having any family members to help you. Y yo me ponía a cuestionar y decir, ¿será que, And I started asking and said, sí sé que es doloroso tener agallas en su cuerpo, I know it's hurtful to have boils on your skin. llagas. Boils. Y sé que solo con una que le sale a uno duele demasiado. I know that just with one having it in your skin, it hurts a lot. Y yo misma pregunto, no creo que sería tolerante a ese dolor. And I would say, I don't think I would be tolerant to that pain. Y pues sigue la historia de Job que pasó con esto y le llegó la enfermedad, entonces llegaron 3 hombres. So the book of Job keeps on going. He goes with his sickness and 3 men show up.
Y estos 3 hombres, el propósito de ellos fuera que hicieran a Job caer en su fe. And the work of these men was for Job to fall in his faith. Y trataron de todas maneras de tratar que él blasfemara de Dios, diciera, ay, yo no tengo Dios, o tú no tienes Dios, que el Dios que estás alabando no sirve, que no te está escuchando. The God that you praise, it's not working, he's not helping you. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por situaciones tan dolorosas en el mundo que dice, esto duele How many demasiado? of you gone through situations in life where you say this is very painful? Ay, mira qué fuerte es esta prueba. Look how hard this trial is. Oh, mira que ay, no tengo a nadie que me venga a consolar. Look, I don't have no one to console me. ¿Y cuántos de ustedes o nosotros And how many of you or us dependimos en Dios? have depended on God? ¿Cuántos de nosotros How many agarramos la armadura de Dios The armor of God para to sostenernos? keep us. Y pues sigue la historia And the story moves forward. que estos hombres tanto que hablaban mal, That these men spoke so bad que Job todavía les iba a decir, no, ese no es Dios, yo estoy todavía dependiendo de Dios. Job said, no, that's not God. I'm still depending on God. Y él proclamaba la justicia de Dios. And he proclaimed the righteousness of God. Y él todavía decía, oh, porque Dios es grande. He kept on saying, because God is great. Y hasta estos hombres trataron de decirle, oh no, tú estabas en pecado, por eso tienes esa enfermedad. And these men try to tell him, it's because you're in sin that you have that sickness. Porque va a venir el mundo a tratar de señalarte, decirte que porque estás caminando con Dios o estás persiguiendo un Dios, te está yendo de esa manera. And the world will come and tell you, because you're following a God, is that it's going the way it's going for you. Y eso no es cierto. And that is not true. Porque el mundo lo puede pintar de todas maneras, ir contra Dios, y siempre va a ir contra Dios. Because the world can paint however it wants and try to go against the Lord, and it will always go against the Lord. Pero But Job Job dijo, said, no, no, Dios nunca hará eso. God will never do this. Y les probó al contrario. And he proved the contrary. Porque Dios dice en las escrituras Because God says in the scriptures que dejó a Satanás probar su fe por medio de esta enfermedad, that let Satan test his faith through the sickness. porque Jacob no estaba en pecado. Because Job was not in sin. Y seguimos en la historia. And we keep on going in the story. Y vemos que fue zarandeado más y más, y fue una conversación entre estos 3 hombres y Job And tan it was a back and extensa forth with these 3 men in Job that was so extent que yo dije, ¿no será que ya está tan agotado de pelear con estos hombres? and I said, could it be that he's tired fighting with these men? Porque dice Job defiende su integridad, Because it says that Job defended his porque integrity. lo estaban acusando a él que era un hombre de pecado. Because they were accusing him of being a man of sin. ¿Y cuántos ha venido el mundo a tratar de culparlos a ustedes porque ustedes han tenido enfermedades, o su cuerpo ha decaído físicamente, o su salud ha decaído? And how many of you have been questioned by people because you've fallen in sicknesses or been unhealthy? Y así vendrá cualquier persona a su vida a tratar de atacarlos, a decir, mira, ese no es tu Dios, ese no es un Dios vivo. And that's how many people will come and say, that's not a God, that's not a living God. Hasta el mundo lo hace ver a él como que si no es un Dios vivo, que dice que no hay cosas que existan lo que la Biblia dice. The world will make him seem like it's not real, like he does not exist. Hasta la misma ciencia al principio dice, no existe un Dios, es solo ciencia, es solo Even science says there is no God, there's only science.
Pero al final ellos mismos prueban que hay un Dios vivo. But they themselves prove that there's a living God. Y esas situaciones a donde nosotros tenemos que ver a dónde estamos parados. And those are the situations where we're supposed to see where we're standing. Y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro exterior protegiéndonos And what we have on our exterior protecting us espiritualmente. spiritually. ¿Será que nosotros estamos protegiéndolos con social media, con las redes sociales? Could it be that we're protecting ourselves with social media? ¿Será que nosotros estamos protegiéndolos con ropas finas o ropas de la moda? Could it be that we're protecting ourselves with a fashion and things we wear? ¿O será que nosotros los estamos escondiendo detrás de una cara que no es real y que solo proyectamos? Or could it be that we're hiding behind a face which just projects and is not real? ¿Y será que nuestra fe será que nuestra fe es tan fuerte así como Job de mantenerlos firmes? Could it be that our faith is as Job's is and we remain firm? Y dice, Job fue probado, pero en su prueba It says Job was tested, but in his trial no falleció. he did not befall. Se mantuvo firme, He remained firm, mantuvo su integridad. kept his integrity. Él soportó el dolor He was able to handle the pain, y se armó de valentía. and he armed himself with courage. Y quiero decirle a ustedes en este día, And I want to tell you, manténgase firme, stay ármese hoy en este día con valentía, Arm yourself with courage, porque Dios no nos ha mandado que desfallecemos por este mundo, because the Lord hasn't sent us to befall to this earth. porque nuestro propósito en este mundo Because our purpose in this world no es fallecer, no es convertirlos a is ellos, not to fail and become them. es que ellos se conviertan a nosotros y nosotros enseñarles que cuán grande es nuestro Dios, That they become like us and we show them who our God is. que Él es más fuerte que cualquier cosa, As He is stronger than anything. que Él es más fuerte que cualquier medicina, He's more stronger than any, que Él es más fuerte que cualquier dolor, stronger than any pain. que Él es más fuerte de lo que te da este mundo para que te mantengas And feliz. what this world gives you to be happy. Pero en este día Job dice, en este día que leemos el libro de Job, But on that day we read in the book of Job. sigue diciendo, porque es una historia bien larga y The story bien, keeps on going because the story so extends y bien ¿cómo se dice? Impactante, and it's so impactful que dice en el versículo 40, that it says in verse 40, dice, además respondió Jehová a Job and the Lord said to Job y dijo, and said, ¿es sabiduría contener con el omnipotente? Is it wise to dispute against the Almighty? El que disputa con Dios responde a esto. He who rebukes God, let him answer it. Entonces respondió Job a Jehová Then Job answered the Lord and said, y dijo, He aquí que yo soy vil, que te responderé. Behold, I am vile, what shall I answer? Mi mano pongo sobre mi boca. I lay my hand over my mouth. Una vez hablé, Once I have spoken, mas no responderé. but I will not answer. Aún dos veces, Yes, twice, mas no volverá a hablar. but I will proceed no further. So, cuando Dios habla, Therefore, when God speaks, eso es hecho. it is done. Él no se va a contradecir él mismo. He does not contradict himself. So, vuelvo otra vez a lo principio que le decía que quiero traerlo para atrás. So I want to come back to the beginning. I want to bring you back. Que lo exterior es lo que mantiene la belleza.
What's exterior is what keeps beauty. Lo interior, los huesos mantienen al cuerpo firme. The interior, the bones keeps the body firm. Y lo más interior es lo que es más valioso. And what's deeper is what's more valuable. Y en lo espiritual, And what's spiritual, lo que es tu alma, what's your soul, tu mente, tu corazón. your mind, your body. Eso es lo que nosotros tenemos que proteger y es lo que That's Dios what we're supposed to protect. valúa. And that's what God values. Porque decía en el principio, le dijo, no más tocará su vida. He said, you will not touch his life. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. But we have to do our part too. Es para protegernos, es amarnos con la armadura de It's Dios. to protect us, to arm ourselves with the armor of God. Y esa armadura los va a proteger de los dardos que And vienen that a nuestras armor is gonna vidas. protect us from the darts that the enemy tosses. Así como a Job, que The same way vino with Job. esos dardos, vino esa enfermedad, Those sicknesses came. vino tanta tribulación en su All that vida en esos tribulation came to his momentos, life in its moment. no tocó su alma. It did not touch his soul. Él no decayó en su fe. He did not fall in his faith. Sí vino a dolerle un poco, He came and hurt him a bit, pero él supo quién era su but Dios. he knew who his God was. Y aún en esa enfermedad, él no dejó que hablaran mal de And Dios. even in that sickness, he didn't let him speak bad about God, Porque él sabía because he knew que el que estaba al lado de él that he who was beside him es más grande que quien está contra él. is greater than the one who comes against him. Y ese es el Dios que tenemos que traer en nuestra mente. Realizar que sin Él no tenemos nada. Que realizar que sin su armadura nosotros no podemos We vivir. cannot live. Que sin su armadura nuestra alma, nuestra mente está al aire libre. Is in the open, Porque nuestra armadura viene de este libro. because our armor comes from this book. Porque nuestra armadura los viene a proteger cuando ponemos este libro enfrente de Protect us when we put nosotros. this book before us. Porque la sabiduría viene por parte de este libro. La inteligencia viene por parte de este libro. Tú a proteger tus pensamientos conviene de este libro. La armadura que habla Dios en el libro de That Efesios. the Bible speaks in the book of Ephesians. Y Dios vino a hablar a mi vida Spoke to primeramente. me first of all. ¿Con qué te estás armando? What are you arming yourself with? Te estás armando con una oración de 5 minutos. Te estás armando tu vida con un ayuno de 3 minutos. Fasting for 3 minutes. Te estás armando tu vida, tu alma, Your soul. con 5 minutos de solo de leer la Biblia y ya Put estuvo. it in the Bible and that's it. ¿Con qué armadura te estás What armando? kind of armor are you arming yourself with? Porque si van a venir tribulaciones, si van a venir problemas, Problems will come. si van a venir cosas físicas que los van a Physical doler. things that will hurt you will come. Pero cuando nosotros tenemos a Dios a nuestro lado, nada de eso lo va a hacer caer. None of that will make you fall. Sí vendrán momentos difíciles que vamos a sentir que ya no podemos caminar. Difficult times will come that will make you feel like you can't walk. Pero Dios viene aún, te abraza y But te God levanta comes tus and manos raises your hands. y te da ese aliento de vida otra vez. And he gives you that breath of life once again. Porque cuando estábamos ministrando con mi esposo durante mi embarazo, With my husband while I was pregnant, habían veces que sentía que se me iba la vida. I felt sometimes like life was leaving me. El embarazo fue muy fuerte para mi cuerpo, me pegó muy fuerte. Pregnancy was very strong on my body, it hit me very hard. Y yo le decía a mi esposo, no creo que voy a poder ir, me siento tan mal. I would say, I don't think I could go, I feel very bad. Y después él decía, no, haz el intento. And he said, try. Y me esforcé y llegaba a los servicios. Y yo le decía, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a estar aquí, mi Dios. Y te voy a dar todo lo que tengo al momento, mi Señor. No es mucho a lo mejor, pero es lo único que tengo ahorita de fuerzas. Everything I have in strength.
Y al nomás alabarle, a glorificarle, a cantarme, se me quitaba todo estrés, se me quitaba todo cansancio, todo dolor, y me armaba de fuerzas Dios otra vez, y sentía su presencia, y es lo que me animaba a seguir adelante, y miraba que con Dios era que Él caminaba delante de mí. And I would see that it was God walking before me. Y así miro las fuerzas que Job tenía. And that's how I see the strength that Job had. Qué cuán grande fue Dios con él. How great God was with him. Aunque sí dejó que Satanás lo viera a probar. Even though he did let Satan come and test him. Pero él ahí comprobó There he proved que hay un Dios más grande. that there is a greater God Que el que Dios que él predicaba o hablaba a los demás than the God that he spoke to nunca lo dejó. that his God never left him. Y fíjese que al final de la historia de Job, At the end of the book of Job, porque Job perdió todo. because Job lost everything. Job perdió completamente todos sus Job ganados, lost everything, su familia, his cattle, his family, todo lo que pueda ser de lujo para nosotros. everything that could be luxury for us. Él se lo devolvió God gave it back mucho más. much more. Y de estos tres hombres que vino a tratar de hacerlo blasfemar contra Dios, And these three men that try to make him blaspheme against his God, de esas personas Dios le quitó los ganados y se los dio a Job. God took away their cattle and gave them to Job. Imagínense, Imagine that. avergonzó a estos tres hombres He put these three men to shame cuando quisieron hablar mal de Dios y tratar de hacer al Hijo de Dios caer. when they spoke bad about God and tried to make the Son of God Les fall. quitó lo que tenía y se lo dio al Hijo de Dios. Lo que somos tú y yo, merecemos lo mejor. Dios nos da lo mejor cuando Él mira que nosotros somos When he fieles. sees that we are faithful, Que cuando viene la prueba no hablamos mal de Dios. then when trial comes, we don't speak bad about Que God. cuando viene el dolor When pain comes, no decimos we don't Dios no say, estaba conmigo. God wasn't with me. Al contrario, Contrary, Dios viene God comes y te multiplica y tu multiplies bendición your blessing, y avergüenza and he puts to shame a los que trataron de ir contra ti. those who try to come against you. En Efesios, en el libro de Efesios, In Ephesians, y esta es la solución. this is the solution. Esto es el punto. This is the point Lo que Dios quiere que sepas, that God wants you to know, que la armadura de Dios that the armor of God es lo que los mantiene aquí. is what keeps us here. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Ephesians chapter 6, Y está titulado La armadura de Dios. verse 10 is called the whole armor of God. Que son, dice, por lo demás, Finally, brethren, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in the power of his might. Y mire, comienza con esto. And starts with Dice, this and says, y el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. be strong in the Lord. Todo viene del Señor. It all comes from the Lord. Y dice en el 11, vestidos, Put on ¿verdad? Lo exterior. the exterior. Porque ¿para qué nosotros lo queremos en el interior? Why do we want it on the interior? Si en lo interior está lo más valioso. If what's inside Y is more fácilmente valuable, puede ser atacado. it could easily be attacked. Por eso dice vestidos de afuera. It says, put on the outside. Vestidos de toda la armadura de Dios. Put on the whole armor of God, Para que podáis estar firmes that you may be able to stand contra las acechanzas del diablo. against the wiles of the devil.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, For we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, contra potestades, against powers, contra los gobernadores against rulers de las tinieblas de este of siglo. the darkness of this age. Lo que es el social media sí viene a atacar. Lo que es Social media el dinero, money, las influencias. influence, Y sigue diciendo, and it keeps on going. contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este Against the siglo, hosts of wickedness of heavenly places, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Por tanto, Therefore, tomad toda la armadura de Dios, take up the whole armor of God, para que podáis that you may be able resistir en el día malo. to withstand on the evil day, Y habiendo acabado todo, and having done all, estar firme. to stand. Yo quiero más de eso. I want more of that. Yo quiero más de esa armadura. I want more of that armor, Porque sigue diciendo, because it keeps on going. estad pues firmes, Stand therefore, ceñidos vuestros lomos con la verdad, having girded your waist with truth, y vestidos con la coraza de justicia, having put on your breastplate of righteousness, y alcanzados los pies con el apresto del evangelio de la and paz. having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sobre todo, Above all, tomad el escudo de la fe. taking the shield of faith. ¿Y qué hace el escudo? And what does the shield do? ¿Qué es el propósito del escudo? What's the purpose for a shield? Como antes en los tiempos el escudo iba enfrente de la persona, ¿verdad? In past times, the shield would go in front of the person. No iba al lado, It wouldn't go on the side, no iba atrás, not up back, no iba arriba, not on top. iba enfrente. It would go in front. Porque cuando venían esos dardos le pegaban al Those darts, escudo. it would hit that shield. Aunque se sentía la presión que lo hacía hacer un poco para atrás, Even though you feel the pressure that make you move back, no penetraba. it wouldn't penetrate. Y sigue diciendo, And it says once more, ¿con qué podrás apagar todos los dardos del fuego, de fuego del maligno? with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Y tomad el yelmo de la salvación. And take the helmet of salvation. ¿Y qué hace el yelmo? What does the helmet do? Protege nuestra cabeza. Protects your head. Los protege de los malos pensamientos. Protects you from bad thoughts. Los protege de las malas bridas, de los malos consejos. Protects you from bad counsel. Los protegen de toda cosa que viene a tratar de cambiar nuestras mentes Protects you from contra anything Dios. that comes and tries to change your mind against God. Y la espada del Espíritu, And the sword of the Spirit, que es la palabra de which Dios. is the word of God. ¿Y qué hace la espada? And what does the sword do? La espada es lo que nosotros usamos para defendernos. Sword is what we use to defend ourselves. Dice se me fue la... Ok. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And the sword of the Spirit, which is, So, cuando venga algo a su vida so when something comes to your life, que quiera hacer que se vaya para la derecha o para la izquierda, tries to make you go left or right, o que lo haga tumbarse, or makes you want to agarre esta espada get this sword, y ármese de valentía. arm yourself with courage. Y porque usted sabe que esta espada Because you know that this sword tiene filo de dos lados has y que penetra hasta lo profundo, two edges, and it penetrates the deepest, y no podrán venir contra ustedes. and they will not come against you. Orando en todo tiempo, Praying at all times, con toda oración with all prayer y súplica en el Espíritu, and supplication in the Spirit, y velando and being watchful, en ello con toda perseverancia
to end with all perseverance, y suplica por todos los santos and supplication for all the saints, y por mí, and for me, a fin de que al abrir mi boca that the utterance be given to me, me sea dada palabra that I may open my mouth boldly, para dar a conocer to make known con denuedo the mystery el misterio del evangelio, of the gospel, por el cual soy embajador for which I am an ambassador, en cadenas, in chains, que no denuedo hablé de él, that in it I may speak boldly, como debo hablar. as I ought to speak. So tú que estás en este día, So you that are here today, ¿con qué te estás armando? what are you arming yourself with? ¿Será con la palabra del mundo o será con la palabra de Could Dios? it be with the words of the world or the words of God? ¿Con qué te estás defendiendo? What are you defending yourself with? Porque Dios me vino a hablar de una manera tan misteriosamente Because God came and spoke to me in a very mysterious way. que con qué me estoy armando, What am I arming myself with? con qué lo estamos armando. What am we arming ourselves with? Porque pueden venir dardos y dardos, Because darts and darts may come, pero jamás tocarán tu vida. but it will not touch your life. Y por eso estamos aquí parados, And that's why we're standing. porque Dios aún tiene misericordia sobre Because nosotros, God still has mercy para upon que us, nosotros podamos ir, so we may go. para que nosotros podamos levantar a otros, We may lift others. para que nosotros seamos valientes en We Él. may be courageous in them. Póngase la planta de sus pies en este Stand día. on your blessed feet. Porque sí, los días pueden ser difíciles, Because days might be difficult, pero en Dios no hay nada difícil. but for God there's nothing difficult. No hay momento, There's no moment, no hay situación there's no situation que pueda comprobar, that can prove que no pueda comprobar que Dios no está con ustedes. that God is not with you. Porque imagínense en la situación del carro, si estuviera ahí adentro con mis hijos, ¿qué hubiera In a pasado? situation with car, if I was there with my children, what would have happened? Si el impacto lo hubiéramos sentido en el cuerpo, The impact would have been felt in the body, pero no los hubiera matado. but it wouldn't have killed us. Así como Job vino a Same as impactar lo Job. exterior, It impacted what's exterior, pero no vino a matar lo interior. but it did not kill the interior. Porque Dios los dio vida Because God gave us life y los hizo a su imagen. and made us to His image. Y Él los prometió que no los destruiría otra He vez. promised that He would destroy us again. So hay que hacer nuestra parte nosotros. So let's do our part Y hermanos, and arm ourselves. porque Dios no va a hacer todo por Because nosotros. God's not going to do everything for us. Así como nos dio el privilegio The same way He gave His de privilege tomar decisiones to take decisions por nosotros mismos, for ourselves, de escoger el bien o el mal o el bien, choose good or bad. hay que escoger lo mejor, We have to choose what's best, lo que es esta palabra which is this word que me ha enseñado that has taught me que sin ella yo no vivo, that without it I don't live. que sin ella yo no vivía antes, Without it I didn't live before. que sin esta palabra yo no respiraba aliento, Without this word I wouldn't breathe. que sin esta palabra ustedes no vivían antes, Without this word you wouldn't live before. que sin esta palabra no había nada en There was nosotros, nothing in it. que sufríamos. We would suffer. ¿Y por qué seguir en eso si Dios nos da esta armadura para seguir siguiendo nosotros en el camino So perfecto? we may keep on walking the path of faith.
¿Y por qué no agarrarla y tesorarla? Why not hold on to it and cherish ¿Por it? qué no tesorar esta palabra que Dios nos ha dado? Why not treasure this word ¿Y God por has qué given? no tomar el momento para decir, Dios, esto es para ti? Porque tú me has protegido, tú me has dado las herramientas para tenerla, You've given para me the seguir tools adelante. to have it, to go forward. Porque ¿será que hemos confiado en un Dios vivo o un Dios muerto? Could it be that we're believing in a living God, ¿Hemos or confiado en el Dios del mundo the God of o el the world, Dios que proclamó Job? or the God that Job proclaimed? ¿O será que esas tres personas que trataron de convencerlo que no tenía un Dios vivo, Try to convince him that he didn't have a living God. ya ha llegado a su vida y lo han convencido? Already came to your life and convinced you. Porque yo quiero ser así, Because that's how I want to be. que Dios venga That God comes, y diga, esta es mi hija that's my daughter, y la vida de ella es mucho más valiosa and her life is much que more cualquier cosa en este mundo. than anything in this world. Yo quiero ser aceptable ante I Dios. want to be accepted before God. Yo quiero que Él diga, tú eres mi hija, You're my daughter. y me proteja así como a Job. Amen. Protect me like Job. Y así como digo eso, And in the same way I say this, la respuesta está enfrente de the nosotros. answer is before us. Por eso le insto, That's why it says, escudriñe la palabra de Dios, no la deje por lado, do not leave it on the side, porque le abrirá su entendimiento because it will open up your understanding. y los llenará más de vida. It will fill you more with life. Gloria a Dios. Glory to God. Cierre sus ojos en este Close your día. eyes today. Que sea Dios hoy en este día tocándolos a That it ustedes, may be the Lord touching you today, administrando sus vidas en este día. bring your life today. Que el Espíritu Santo May the Holy Spirit sea el que está aquí, be the one es el que está aquí. that is here. Hable con Dios en este día Speak with God today y dile, Dios, enséñame, and say, God, show me. enséñame, mi Señor, si yo estoy para